¿Alguna vez te has detenido a preguntarte, ¿y si todo lo que llamas vida no es más que una ilusión de tu ego? ¿Y si lo que consideras como libre albedrío fuera solo el eco de algo más profundo, más antiguo, más vasto viviendo a través de ti? ¿Y si al final no fueras tú quien está viviendo, sino la propia vida, experimentándose en su forma más humana? Carl Jung dijo, el que mira hacia afuera sueña, el que mira hacia adentro despierta. Pero ¿quién de nosotros realmente tiene el valor de mirar hacia adentro y despertar? Imagina por un instante que todo lo que vives, tus amores, tus pérdidas, tus obsesiones, tus fracasos, no es algo que te sucede a ti, sino algo que sucede por tu intermedio. Tú no eres el protagonista, tú eres el espejo. Un espejo en donde la propia conciencia intenta reconocerse como quien despierta en un cuarto oscuro, tanteando las paredes del alma. Todos nosotros, en algún momento de la vida, sentimos que algo no encaja, un vacío, un cansancio que no se resuelve con dormir, una extrañeza frente a la propia existencia. Ya sentiste eso, ¿verdad? Como si estuvieras interpretando un papel que no escribiste, siguiendo un guión que no entiendes, repitiendo diálogos que no elegiste. No es casualidad. Jung pasó gran parte de su vida sumergido en las profundidades de la psique humana, estudiando sueños, delirios, símbolos, sombras y luces. Descubrió algo aterrador y, al mismo tiempo, liberador. No eres tú quien está viviendo tu vida, es la vida la que te está viviendo a ti. Y lo que llamas yo es apenas la superficie de un océano mucho más profundo. La verdad, mi querido oyente de la madrugada, es que estamos atrapados entre dos mundos. El mundo del ego, donde fingimos tener control, y el mundo del self, donde todo lo real acontece. Este video es una invitación, pero no una invitación cualquiera. Es un llamado silencioso, casi un susurro que viene de adentro. Vamos juntos a atravesar la frontera entre lo conocido y lo indecible. Vamos a explorar la tensión entre lo consciente y lo inconsciente, entre el personaje que interpretas y el alma que olvidaste. Prepárate. Estás a punto de ver tu vida como nunca antes. Y después de esto, tal vez nunca más consigas verla de la misma manera otra vez. ¿Conoces ese momento en que detienes todo, miras a tu alrededor y te preguntas, ¿cómo fue que llegué hasta aquí? Tal vez en medio de una carretera vacía, tal vez después de una pérdida que aún duele, tal vez frente al espejo, cuando nadie más te está viendo. Ese instante, aparentemente banal, contiene una de las verdades más profundas de la existencia. Carl Jung, después de sumergirse en el inconsciente de miles de pacientes, y sobre todo en el suyo propio, llegó a una conclusión que parece un enigma susurrado por las paredes de la realidad. No eres tú quien está viviendo la vida te está viviendo a ti. Esa idea puede sonar como poesía esotérica, pero Jung no la formuló en desvaríos. La observó, empíricamente, obsesivamente, al mapear los patrones del alma humana. Percibió que lo que llamamos vida no es una secuencia aleatoria de eventos en la que intentamos sobrevivir, sino un proceso psicológico extremadamente preciso, con dirección y propósito. Y más aún, un proceso del cual eres tanto el escenario como el personaje, tanto el actor como el espectador. Desde el momento en que naciste, algo se está desarrollando, algo más grande que tus deseos, miedos o planes. Fuiste arrojado a este mundo sin manual, sin instrucciones, y todo comenzó inconsciente. Un bebé siente hambre, dolor, cariño, pero todavía no sabe quién es. Y la jornada de la vida, para Jung, es justamente esa: transformar lo inconsciente en conciencia, convertirse en alguien verdaderamente despierto, pero no un despertar espiritual de autoayuda barata. Hablamos de un despertar brutal, doloroso, visceral, el tipo de despertar que desgarra, que quema, que reconfigura lo que creías ser. Piensa en tus dolores más profundos, ese rechazo que nunca superaste, la humillación escondida en el fondo de tu infancia, la ansiedad silenciosa que te acompaña en los días buenos. Nada de eso es casual. Son mensajes. Cada herida es una carta del inconsciente. Cada síntoma es un grito ahogado pidiendo ser escuchado. Como decía Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. ¿Crees que elegiste a tus parejas amorosas? Tal vez. Pero, ¿y si solo estuvieras repitiendo un patrón inconsciente de abandono? ¿Crees que tu procrastinación es flojera? ¿O es miedo a fracasar, generado por un perfeccionismo inconsciente heredado de un padre demasiado crítico? Nada en ti es casual. Nada en tu vida es aleatorio. Todo apunta hacia una sola cosa: la conciencia intentando nacer.
Y lo más perturbador, esa conciencia no viene hacia ti, ella eres tú, o mejor dicho, es a través de ti que intenta emerger en este mundo. Imagina esto, no eres alguien viviendo una experiencia, eres la experiencia que la propia vida está teniendo de sí misma. Durante el periodo del Libro Rojo, Jung tuvo una revelación. Él no era solamente Carl Jung, un psiquiatra suizo respetable. Era el canal por donde el inconsciente colectivo se expresaba. Se dio cuenta de que su vida, sus sueños, sus colapsos, sus visiones, no eran suyos. Eran de la vida experimentando el mundo a través de él. Y lo mismo vale para ti. Ese problema que insiste en volver no está contra ti. Es tú, intentando reconocerte. Esa pérdida devastadora no es un castigo. Es la conciencia quitándole algo al ego para revelar algo mayor. El caos que te rodea es solo el alma desordenando el escenario para que algo nuevo pueda nacer. Por eso no sirve de nada huir. Puedes cambiar de país, de carrera, de pareja, pero a donde vayas, la vida seguirá encontrándote, porque está dentro. Ella eres tú, todo, absolutamente todo. El amor, el miedo, el dolor, la alegría. Está sirviendo a ese proceso de volver visible lo que estaba escondido. La vida es un espejo sucio y confuso, y cada lágrima, cada pérdida, cada revelación limpia un poco ese espejo, hasta que, algún día, tal vez, te veas, de verdad, y en ese instante te darás cuenta. Nunca se trató de vivir la vida, se trató de permitir que la vida te viviera a ti, completamente, dolorosamente, hermosamente. Ahora hay algo que necesitas saber. Casi todo lo que escuchamos sobre desarrollo personal gira en torno a frases como tienes que esforzarte más, tienes que creer en ti, solo necesitas tener más ganas. Pero, ¿y si el problema no fuera la falta de esfuerzo, sino la falta de un modelo claro para cambiar desde adentro? Existe un proceso estructurado que te muestra cómo reprogramar patrones mentales, redefinir tu identidad y construir una vida más alineada con tus valores, sin depender de picos de motivación. Está basado en ciencia cognitiva, psicología práctica y enseñanzas filosóficas que han resistido al tiempo. Quienes aplican este modelo no solo ganan más disciplina y enfoque, sino también una sensación de ligereza, claridad y coherencia interna. Dejamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio. Puedes verlo ahora mismo escaneando el código QR o haciendo clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Existe una guerra sucediendo dentro de ti en este mismo momento. No es ruidosa, no hay bombas ni gritos, pero aún así es brutal. Es una guerra silenciosa entre quien crees que eres y quien realmente eres. Carl Jung llamaba a esto la tensión entre el ego y el self. El ego es tu máscara, es tu nombre, tu profesión, tu historia. Es el yo que presentas al mundo, el que dice, yo quiero, yo sé, yo soy así. Es el gerente de tu vida social, el estratega de tus deseos, el protector de tu imagen. Pero a pesar de toda esa pose, el ego es frágil, es inseguro, y en el fondo siempre tiene miedo de ser desmontado. En cambio, el self es otra cosa. El self es todo, es la totalidad de lo que eres. Consciente e inconsciente, luz y sombra, herida y potencia, humano y divino. El self no quiere agradar, no busca comodidad, no anhela estabilidad. El self quiere verdad y está dispuesto a destruir todo lo que sea mentira para que ésta emerja. El problema es que al ego no le gusta ser confrontado, quiere mantener el control, quiere asegurarse de que todo siga girando en torno a su narrativa, y cuando el self empieza a empujar, la vida comienza a resquebrajarse. Porque el ego quiere que todo siga igual, pero el self quiere expandirte. El ego quiere protegerte del dolor, pero el self sabe que es en el dolor donde nace la conciencia. ¿Recuerdas aquella vez en que todo salió de tu control? Cuando tus planes se deshicieron, tus relaciones se derrumbaron, tu identidad se quebró. No era el universo en tu contra, era el self interrumpiendo la agenda del ego, porque el camino que estabas siguiendo no era tuyo, era demasiado pequeño. Demasiado falso, demasiado estrecho para quien realmente eres. Jung vio este patrón en todos sus pacientes y lo vivió en carne propia, mientras su ego quería ser un psiquiatra renombrado, racional, respetable. Su self lo empujaba hacia las profundidades del inconsciente, hacia lo místico, lo simbólico, lo insano. Resistió, se quebró, casi enloqueció, hasta que comprendió. La tensión entre ego y self no es patológica. Es la vida misma desplegándose, y quizá, ahora,
algo empiece a tener sentido en ti también. Tal vez aquella crisis no fue un fracaso, sino una ruptura necesaria. Tal vez aquel trauma fue la manera en que el self obligó al ego a escuchar. Tal vez aquella relación que te desgarró fue el espejo donde viste, por primera vez, partes tuyas que estaban escondidas. La vida no quiere que ganes, quiere que te conozcas. Y ese conocimiento rara vez llega por el placer, casi siempre llega por el colapso. Ese conflicto interno es inevitable. La cuestión no es evitarlo. La cuestión es cómo lo atraviesas. Puedes seguir negando al self, buscando seguridad, aferrándote a una identidad estrecha, repitiendo patrones familiares. O puedes abrirte al riesgo de ser entero, de confrontarte, de perderte, de finalmente encontrarte. Jung decía que el ego quiere comodidad, pero el self quiere crecimiento. El ego quiere evitar sufrimiento, pero el self sabe que es a través del sufrimiento que el alma se revela. El ego quiere encajar, el self quiere convertirse. Y es en esa tensión en la que estás ahora. No importa dónde te encuentres en la vida, en algún lugar dentro de ti, esas dos fuerzas están debatiéndose. Y mientras más escuches solo al ego, más fuerte tendrá que gritar el self. Y a veces, ese grito llega en forma de crisis, de depresión, de pérdida, de angustia sin nombre. Pero ¿qué pasaría si, en lugar de resistir, escucharas? ¿Y si por primera vez permitieras que el self dijera lo que necesita decir? Puede doler, va a doler, pero también puede liberarte, porque al final, esta guerra no es para destruirte, es para darte a luz. Detente un instante y pregúntate, ¿y si la vida que crees estar viviendo, con todas sus certezas, dramas, éxitos y fracasos, no fuera más que un guión inconsciente? ¿Y si estuvieras dentro de una historia que ni siquiera te das cuenta de que estás contando? Carl Jung descubrió algo perturbador y profundamente liberador. Todos estamos viviendo dentro de un mito personal. No estamos experimentando la realidad en sí, sino la narrativa que contamos sobre la realidad. Crees que estás reaccionando a lo que sucede, pero en realidad estás interpretando un papel en un guión que fue escrito mucho antes de que tuvieras cualquier elección. Esa historia comenzó cuando aún eras demasiado pequeño para entender el mundo. Tal vez incluso antes de eso. Fue moldeada por las voces que escuchaste, por las ausencias que te marcaron, por los dolores que reprimiste. Y entonces, sin darte cuenta, asumiste un papel, el héroe solitario, el mártir que se sacrifica, el eterno rechazado, el buscador incansable. Y lo peor es que terminaste creyendo que ese papel eras tú. Jung llamaba a esto mito personal inconsciente y decía que la verdadera transformación empieza cuando descubres qué historia es la que te está viviendo y finalmente asumes el papel de autor. Mira, dos personas pueden vivir experiencias casi idénticas. Una se hunde, la otra se transforma. ¿Por qué? Porque la historia que se cuentan a sí mismas es diferente. Una ve un trauma y se define como víctima eterna. La otra ve el mismo trauma como catalizador de un despertar. La realidad externa es la misma, la narrativa interna no. ¿Y tú? ¿Cuál es tu historia? Tal vez estés viviendo la historia del rechazado, ese que siempre se siente invisible, que teme al abandono, que sabotea relaciones antes de que los demás lo dejen, o quizá estés atrapado en la historia del guerrero, ese que necesita luchar todo el tiempo, probar su valor, conquistar reconocimiento, o quién sabe si estés representando el papel del sabio, ese que se esconde detrás del conocimiento, pero que teme sentir. Lo más inquietante es que esas historias no se eligen, se heredan. Son guiones implantados en el inconsciente y repetidos a lo largo de la vida, generación tras generación, y tú sigues siendo personaje hasta que despiertas. Jung relató el caso de una paciente que repetía constantemente, «Todos me abandonan», y en efecto, todos la abandonaban. No porque fuera su destino, sino porque ella inconscientemente creaba esa narrativa. Elegía personas indisponibles, rechazaba a quienes la aceptaban, interpretaba cualquier distancia como traición. Ella no estaba viviendo una vida, estaba viviendo un mito de abandono. Y la liberación comenzó cuando vio la historia, porque solo puedes cambiar una narrativa cuando deja de ser invisible. Pero hay una trampa. Incluso después de reconocer el mito, no escapas de la necesidad de narrativa. No puedes vivir sin historias. La diferencia es que, a partir del momento en que tomas conciencia del mito, puedes elegir seguir siendo un personaje inconsciente o convertirte en autor consciente. Jung lo sabía. Él mismo vivía dentro de un mito
el mito de la individuación, del explorador de las profundidades, pero en lugar de negarlo, lo abrazó con conciencia, y fue precisamente eso lo que le dio sentido a su existencia, porque el sentido de la vida no está en huir de la historia, sino en participar en ella con lucidez. Entonces te pregunto, ¿cuál es el mito que te está viviendo? ¿Cuáles son los personajes que se repiten en tu vida? ¿Qué capítulos estás reviviendo sin darte cuenta? Tal vez sea hora de cambiar de trama, no borrando el pasado, sino comprendiéndolo, reescribiendo el presente con los ojos bien abiertos, y quizá creando un final diferente, uno en el que ya no seas prisionero de la narrativa, sino el narrador. Desde que naciste, hubo algo dentro de ti que siempre estuvo ahí, un núcleo silencioso, intacto, que resistió a las máscaras, a las exigencias, a los miedos, a los moldes que la vida te fue imponiendo. Es como una brasa escondida bajo las cenizas de la rutina, de las heridas, de las conquistas. Carl Jung llamaba a eso el self, el centro de tu psique, aquello que eres en tu totalidad, incluso cuando no lo sabes. Pero ese self, esa esencia, se perdió en el camino. Y Jung nos dice que la verdadera vida comienza cuando respondemos al llamado para reencontrarlo. Ese llamado tiene un nombre: individuación. Solo que individuarse no significa volverse una persona mejor, más controlada, más espiritualizada. Nada de eso. Individuarse es volverse entero, es integrar la luz y la sombra, es dejar de pelear contra quien eres, es encarar de frente todo aquello que el ego intentó esconder. Cuando eras niño, para ser amado o aceptado, tuviste que reprimir partes de ti, tal vez tu sensibilidad, tu rabia, tu intuición. Empezaste a dividirte. Soy así, no soy aquello. Creaste un personaje, el ego, y dejaste el resto en la sombra. El problema es que todo aquello que fue arrojado a la sombra no desaparece. Se queda ahí, esperando una oportunidad para emerger. Y emerge, claro, siempre que puede. En los celos que explotan, en la angustia sin razón, en las relaciones que se repiten. La vida se encarga de traer la sombra de vuelta, porque quiere sanarte, quiere unirte. Individuación es eso, es aceptar lo que excluiste, es acoger la rabia, el miedo, el deseo, la duda, y darte cuenta de que todo eso también eres tú, no para hundirte en ello, sino para no ser más su esclavo, porque lo que es inconsciente te controla, pero lo que es consciente te libera. Y lo más hermoso es darte cuenta de que toda tu vida está conspirando para este proceso. Las personas que te irritan son espejos de tu sombra. Los fracasos, invitaciones a realinearte. Los dolores, mensajeros del inconsciente. Nada está en tu contra. Todo está trabajando a tu favor, aunque duela. Este camino no es lineal, no tiene un final. La individuación ocurre en espiral. Cada crisis te profundiza, cada pérdida te revela. Cada reencuentro te muestra quién ya eras, pero aún no lo sabías. Jung vivió este proceso intensamente. Sus rupturas, sus visiones, sus delirios. Todo fue parte del camino. Él entendió que la vida no quiere tu obediencia, quiere tu verdad. Y la verdad nunca es perfecta. La verdad es entera. El mundo te enseñó a encajar, a actuar, a controlar. Pero ahora tal vez estés listo para algo más profundo, para salir del piloto automático, para dejar de solo vivir bien y empezar a vivir completo. Porque al final de cuentas, la individuación no es solo lo que haces en la vida, es la vida. La vida no está sucediendo a ti, está sucediendo como tú. Todo lo que vives, el caos, el amor, el miedo, el silencio, es la conciencia tratando de reconocerse a través de tu existencia única. No eres un error, ni una casualidad. Eres un espejo donde la vida misma se contempla. Y ahora que lo sabes, ¿cómo vas a vivir el resto de tu historia? Gracias por haberte quedado conmigo hasta aquí. Si llegaste al final de este video, quizá estés, como yo estuve alguna vez, al borde de un abismo interno, ese en el que te das cuenta de que ya no es posible seguir durmiendo con los ojos abiertos. Recuerdo una noche en particular, en silencio, recargado en la ventana de mi cuarto. La ciudad dormía, pero dentro de mí algo gritaba. No era tristeza, era otra cosa, un llamado. Algo en mí pedía ser escuchado, no con los oídos, sino con el alma. Esa noche conocí mi sombra, y por primera vez no huí. Fue ahí cuando entendí, la vida no quería que me convirtiera en alguien mejor, solo quería que me convirtiera en mí mismo. Tal vez tú estés viviendo tu propio llamado ahora, y si este video tocó algo dentro de ti, un recuerdo, una duda, una herida olvidada, entonces cumplió su propósito.
Porque en el fondo, no estamos aquí para aprender a vivir. Estamos aquí para permitir que la vida nos viva con toda la intensidad, el caos y la belleza que eso exige. Si esto tuvo sentido para ti, si te volteó de cabeza o te hizo ver algo por primera vez, dale like a este video. Pero hazlo incluso si dolió, porque a veces es la incomodidad la que nos señala que estamos despertando. Y si sientes que ha llegado el momento de dar un giro interno y tomar el control de tu mente, haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Ahí vas a entender exactamente cómo funciona este proceso y por qué está marcando la diferencia en la vida de quienes lo aplican. Suscríbete al canal. Y no es para ayudar al algoritmo, no. Es para que sigas esta conversación íntima con quienes también están intentando recordarse de quiénes son. Y comenta aquí abajo, ¿qué parte de tu historia estás listo para reescribir? Yo voy a leer con atención, porque este espacio es para eso, para quienes ya no soportan vivir en la superficie. Y ahora, ¿ves esos 2 videos que están apareciendo en la pantalla? No están ahí por casualidad. Uno de ellos puede ser la próxima pieza del rompecabezas que ni siquiera sabías que estabas armando. Ve y recuerda, no estás perdido. Estás exactamente donde la conciencia necesitaba que estuvieras. Ahora, vive, pero vive de verdad.